bien, Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos y amigos. Bienvenidos a este precioso programa, Palabras de Verdad. El día de hoy trataremos un tema muy importante, muy bonito de parte de Dios, que es: no te quedes en el error. Vamos a leer en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11. Voy a leer unos versículos aquí. Dice la palabra del Señor: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Amén. No te quedes en el error es un mensaje que trae Dios a través de esta preciosa historia de David, porque David debía en esos tiempos, en ese momento, salir a la guerra, porque era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Pero ese día el rey David toma una decisión la cual lo llevaría al error. David, en su negación, no va a la guerra y se queda en la terraza de ese lugar. Resulta que cuando David ve a esta mujer, a Betsabé, que es su nombre, Betsabé, David automáticamente toma una atracción por esta mujer, tanto que manda a preguntar que quién es ella, y le dicen: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y resulta que Urías Eteo era un soldado de David. Y entonces David, en la historia que sigue en el contexto, David manda a traer a esta mujer mientras el ejército, mientras el resto del personal estaba en la guerra. David estaba haciendo otras acciones bastante delicadas. Y entonces traen a esta mujer y pasa algo tormentoso en la vida de este gran rey, de un rey que tenía grandes testimonios en Dios, un hombre que era usado por el mismo Dios, un hombre que tiene historias impactantes en la Biblia, pero en este momento ese rey estaba cayendo en lo más profundo del error. David se acuesta con Betsabé, comete este grave error, y no tanto este error, sino que de este pequeño error de David decir no ir a la guerra, de decidir no ir a la guerra, acontece que se le activa la concupiscencia a David, se le activa la codicia a David, y David, aún sabiendo que es mujer, que es esposa de un soldado de él, manda a traerla. Esto quiere decir que un pecado llama a otro pecado, y cuando el pecado, así por más pequeño que tú lo veas, se va volviendo más grande. Cuando tú te quedas en el error, cuando tú te quedas en el pecado, dice la Biblia que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y cuando tú cometes ese error, esclavo te vuelves del error. Tú no sabes cuán grande se puede hacer ese pequeño error que tú cometiste. David, de solo mirarla de una parte alta a esta mujer que era muy hermosa, de solo mirarla, de ese pequeño error pasa a un error más grande, y es acostarse con esta mujer. Y no peor aún, dice la Biblia que concibió un hijo con esta mujer. Y entonces hay una noticia mala para David, y es que esta mujer está encinta. Un error llama a otro error, pero
Yo creo que David decía: yo soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo soy el rey, yo decidí no ir, yo decido qué hacer cuando no es lo que tú quieras. Cuando el enemigo te pida quedarte en ese error, tú debes salir de ese error. Cuando David debió mirar a esta mujer que estaba bañándose, David debía alejarse de ese error, debía alejarse de ese momento que estaba viviendo. Pero David no lo hizo así, porque un error llama a otro error. Y resulta que sigue continuando la historia. Y entonces Urías no había descendido a su casa, dice la Biblia, y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venía la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Mire cómo se agranda un pequeño error de solamente mirar un pecado. Mire cómo de solo mirar a una mujer hermosa bañándose, este gran rey se estaba convirtiendo en un cómplice de un próximo homicidio, de una próxima muerte de un propio soldado de ese hombre. Él mismo estaba plasmando en una carta la muerte de su propio soldado. Porque es que el enemigo trabaja así. El enemigo, cuando tú le das cabida, cuando tú le das ese lugar, cuando tú lo dejas entrar a tu vida, el enemigo te lleva al error. Y como no sabes de pronto tener autoridad, te lleva a otro error. Y te lleva a otro error. David, de decir no a la guerra, se estaba convirtiendo en un hombre que estaba cometiendo muchos pecados en su vida. Se había acostado con una mujer que no era de él, y estaba craneando y estaba plasmando la muerte de Urías Eteo. Tanto que dice de una manera cruel: y aléjense de él y dejen que lo hieran y que muera. Retírense de Urías para que sea herido y muera. El enemigo siempre va a enmascarar las situaciones de esta manera. Por eso este mensaje es: no te quedes en el error. De pronto quizá en estos momentos estés pisando un error. De pronto en este momento estés pisando varios errores. De pronto estés en el momento en el que más momentos desastrosos estás pisando, en que más momentos determinantes, de los momentos más bajos quizá estás pisando. Pero yo te digo en este día: no te quedes en el error, porque si te quedas en el error, de una simple vista puedes pasar a un crimen craneado por ti mismo. De una simple vista a una mujer bañándose puedes pasar a planear
una masacre a tu propia personal. A tu propio soldado, este hombre le estaba plasmando su propia muerte. Y entonces concluye la historia, entierran a Urías, David se queda con Betsabé. Y entonces llega un momento preciso para David. Llega un momento en el que David se sorprende de una visita de un profeta llamado Natán. Y dice la palabra de Dios en su capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo estas palabras. Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Pero mira este momento. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David estas palabras: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además de ti la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Miren la situación tan grande que estaba viviendo David, porque estaba engrandecido, quizá porque era el rey, porque era el que tomaba las decisiones, era el que mandaba al pueblo, pero llegó un momento en que le tocó bajarse de su reinado. Llegó un momento en que le tocó quitarse su corona y saber que estaba cometiendo errores ante Dios. En este día te digo, querido amigo, si de pronto estás cometiendo errores, si de pronto estás cometiendo fallas ante Dios, hoy Dios te está enviando palabras de reconciliación. Hoy Dios te está diciendo que la paga del pecado es la muerte. Hoy Dios te está diciendo que más la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida y vida eterna. Hoy Dios te está diciendo que si estás cometiendo errores, Él se está acordando de ti, porque siempre está enviando palabra. Cuando David se estaba equivocando tanto en su vida, de quedarse con Betsabé, de asesinar prácticamente a su soldado Urías, David, nuestro Dios, le envió palabra a David: hey, estás cometiendo errores, mira lo que estás haciendo. Tú has cogido la única cordera que tenía ese hombre pobre, y tú tantas que tienes. Por medio de un medio, por medio de otro, Dios te está diciendo: no te pegues del error. No te quedes pegado del error, porque vas a engrandecer mucho más tu vida llena de errores y llena de fracasos. No te quedes en el error. Ante esas caídas, ante esos golpes que dan los errores, que da la vida, hay un Dios que te levanta. Ante todos esos problemas, ante todas esas situaciones, esos momentos malos, esos momentos difíciles, ante todas las fallas que estás cometiendo ante Dios, hay un Dios de misericordia que te está levantando en este día. Hoy Dios está extendiendo su mano para levantarte y sacarte en victoria.
pero está en ti que escuches la palabra de Dios. David estuvo dispuesto a escuchar la palabra de Dios tanto. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Es momento de que tú expreses de tu boca palabras de reconciliación ante Dios. Es momento que le digas: reconozco que he pecado contra ti. Señor, reconozco que he fallado. Reconozco que he tenido errores ante ti. Porque quizá David se burlaba de su ejército, David se burlaba de su propia mujer, pero él sabe que arriba en los cielos hay un Dios que todo lo ve. Tú te puedes esconder de tu familia, mi querido hermano, tú te puedes esconder de la iglesia, de los hermanos, de la congregación, de tu líder, de tu pastor, pero no te puedes esconder de Dios. Los errores, sean pequeños o grandes, errores son errores ante Dios. Pecado pequeño o pecado grande es pecado ante los ojos de Dios. Pero no vengo a mostrarte las malas noticias, no. No vengo a mostrarte cómo David cayó en el error. Vengo a mostrarte cómo David reconoció que había pecado contra Dios. Reconozco que he pecado contra Jehová, dice David. Y sale de él, sale de su boca una expresión que está en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es momento que en este día tú reconozcas que le has fallado a Dios. Es momento que en este día tú reconozcas que estás en el error, que estás cometiendo errores ante los ojos de Dios. Pero es momento de que tú expreses: Señor, crea en mí un corazón limpio. Saca este corazón lleno de errores, sácalo y cámbialo y pon un corazón nuevo. Coloca un corazón restaurado, coloca un espíritu limpio. Me encantan estas expresiones de David cuando dice esto, porque muestra la grandeza de Dios, porque muestra la clase de Dios que tenía David. Él podía decir que limpiara su corazón, pero David expresa unas palabras muy grandes: créalo, crea en mí un corazón limpio. Eso quiere decir que Dios no es un Dios de remiendos. Eso quiere decir que Dios no es un Dios de cosas de segunda. Dios es de cambiar lo sucio por lo limpio. Dios es de quitar lo que está roto y coloca algo totalmente nuevo. No coloca algo que quizás esté resanado, no, coloca algo nuevo. Es momento de que te levantes de ese error. Es momento de que digas como dijo David: aunque he cometido errores, aunque he pecado, aunque he cometido tantas cosas, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Dónde están esos amigos, esos hermanos que quizá están en el error, que quizá están en el pecado, que quizá están fallando a Dios? ¿Dónde están esos que se paran con mano fuerte en este día y dicen: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí? Por favor, quiero que por favor en esta tarde, en este día, tú cierres tus ojos y le digas: oh Señor, quizá te hemos fallado, quizá hemos estado en el error, quizá hemos cometido muchos errores que nos han llevado a muchos más errores. Sí, Señor, pero te pido en esta tarde que nos limpies. Te pido, Señor, que quites este corazón lleno de fallas, lleno de errores. Quítalo y coloca uno nuevo, Señor. Oh Señor, aquí está mi espíritu para que tú lo renueves. Renueva nuestra vida espiritual, Señor. Perdónanos si nos hemos burlado en tu presencia. Reconocemos que ante ti no hay nada oculto, Señor. Todo sale a la luz. Limpia nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias por tu palabra en esta tarde. Limpia la vida de los amigos que escuchan este mensaje.
Limpia el corazón y el espíritu de cada una de las personas que se conectan por medio de las redes sociales para escuchar tu palabra, Señor. Bendice los amigos, la vida de estas personas que escuchan y que reconocen que no se van a quedar pegados del error, sino que se van a levantar con mano fuerte, se van a levantar aferrados de que tú eres quien nos va a sacar en victorias, porque tú no te aferras de los errores, Señor. Tú te aferras de ese corazón contrito y humillado, porque tú ese corazón no lo desprecias, Señor. Levántanos a cada uno de nosotros, Señor. Perdona nuestras fallas si en algún momento te hemos fallado, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y esto fue Palabras de Verdad.